Dentro del programa de actos y cultos que desde la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Soledad hemos puesto en marcha con motivo del mes de mayo, mes mariano por excelencia, tenemos el honor de contar con nuestro querido hermano y amigo, don Francisco Fernández Fernández, que nos va a ofrecer en breves instantes una conferencia titulada El ajuar de las dolorosas y sus vestidores en Valdepeñas. Una conferencia sobre un mundo que nuestro invitado bien conoce y que estamos seguros que a nadie dejará indiferente. De Francisco Fernández Fernández, Paco para los amigos, se podría decir y destacar muchas cosas, pero sin duda alguna, si hay algo que define a la persona que nos acompaña, es su inquietud por todo cuanto tiene que ver con esta muy noble y heroica ciudad, y su fiel compromiso con la misma, mediante la participación en multitud de actividades de la historia, la cultura, el arte y las costumbres de esta tierra, y sus gentes que hacen presentes. Te damos, pues, las gracias, querido Paco, por tu ofrecimiento personal para hacer que esta conferencia hoy fuera posible, y por tu compromiso inquebrantable y permanente con Valdepeñas, y de un modo especial con esta tu querida hermandad de Nuestra Señora de la Soledad. Esperamos disfruten con todo lo que nuestro invitado esta noche nos va a contar. Cedo la palabra a don Francisco Fernández Fernández. Buenas noches. En primer lugar, dar las gracias por la presentación a Eva. Bueno, yo creo que ahí está el corazón más que otra cosa, pero bueno, aún así doy las gracias por esa presentación. También saludo a Ramona Lérida Sánchez y su junta directiva, a los que agradezco estar hoy aquí para hablaros, como ya bien ha dicho Eva en el título, el ajuar de las dolorosas y sus vestidores en Valdepeñas. Bueno, esto era una pequeña cosa que tenía yo, ya tenía bastante notas, bastante cosas recogidas, había un pequeño proyecto de pequeño libro, precisamente para la Hermandad de la Soledad. Ese proyecto se quedó aparcado, no se pudo realizar en su momento y de ahí tengo yo cogidas pues muchísimas notas de ese trabajo, de esas cosas que yo iba un poco a poco recopilando para ello. Y me surgió la idea pues un poco a tratar este tema desde la historia, que es lo que un poco yo vengo haciendo. Perdonad, ¿se oye bien? No sé si lo oye bien. Vale. Saludo también a los que me acompañáis en este momento, que yo agradezco siempre, porque estas cosas no son de máximo público. Las conferencias es que te guste o que no te guste, o que el tema vaya con algo de tu interés, si no acude la gente. Y también, oye, también lo entiendo, porque también entiendo que, y más en este mes de mayo, que también hay muchas cosas, muchos acontecimientos y muchas cosas que hay que acudir. Quiero también dar las gracias a José Ramón Guerra, hermano mayor de la Archicofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, a Juan Antonio Avellán González, hermano mayor de la Esperanza Macarena y Jesús Cautivo, a Antonio León García, hermano mayor de Jesús Orando en el Huerto y María Santísima de la Amargura, a José Cruz Pinés, Eugenio García Camacho y Jorge Patón, a todos ellos por la aportación y colaboración en las fotografías de sus titulares, a Luis Peter Huertas por su trabajo en el PowerPoint, y a todos vosotros, por, como ya os he dicho, por acompañarnos esta tarde-noche aquí. Para empezar la conferencia, un poco la vamos a ir desglosando en bloques. El primer bloque son los orígenes. Las primeras imágenes de vestir de las dolorosas surgen a partir del movimiento de la Contrarreforma en el Concilio de Trento de 1545. La primera imagen dolorosa para vestir fue la soledad del convento de los Padres Mínimos de la Victoria en Madrid. Un par de años antes había llegado a la villa y corte la tercera esposa de Felipe II, Isabel de Valois. Para su atención personal se nombró como camarera mayor de la reina a María de la Cueva, condesa viuda de Ureña. A la esposa del monarca se le asignó como confesor personal al fraile mínimo Diego de Balbuena. En una de sus confesiones, que fue a Palacio, le acompañó Fray Simón Ruiz, que era la sazón superior del monasterio de los mínimos de la Victoria de Madrid. Aprovechando la visita, Fray Simón pidió a su Alteza Real la donación de una imagen de Nuestra Señora para su culto, para su culto en su convento. Para ello se inspiraron en un cuadro que representaba a la Virgen de la Soledad al pie de la cruz,
y que la soberana había traído desde Francia. Le acompañaba en todos sus viajes a donde ella iba. Por lo que el prior de los mínimos sugirió que se hiciese una talla de vestir en vez de una pintura. Isabel de Valois accedió a la petición formulada y encargó al escultor baezano Gaspar de Becerra que la talló en 1565. Una vez tallada la imagen representaba a una dolorosa en posición genuflexa sobre un almohadón con sus manos entrelazadas a la altura del pecho y la cabeza ligeramente inclinada, dando así muestras de dolor y soledad tras la muerte de su hijo. La reina quedó satisfecha con la obra de Becerra y encomendó la elección del vestuario para la imagen a su camarera mayor, la condesa viuda de Ureña, donándole ésta sus mejores galas de viuda. Así eran las prendas de luto de las damas de corte, igual que el vestuario de la época, que iban sujetas a las diferentes modas y etapas. Según avanza el siglo XVI, más aún en el siglo XVII, los retratos de las viudas nobles presentan variaciones en las tocas. En ese siglo, la toca cubre el cuello y el inicio del busto, mientras que a partir de 1600 la toca se alarga hasta la cintura. El ajuar de las dolorosas. La ropa interior de las mismas en esa época consistía en camisa blanca de lino o algodón, justillo a modo de corpiño ajustado en busto y cuerpo hasta la cintura, chambra o camisa más rica que la anterior adornada con profusión de encajes en cuello, pecho y bocamangas, 3 o 4 pares de enaguas, las interiores lisas y las exteriores con volantes y godés de encaje o tiras bordadas. A continuación se disponía un verdugado, que consistía en una falda a la que se le cosían unos aros rígidos o ballenas, denominadas verdugos, que lograban así dar en el vestido una forma cónica. Y por último, sobre esta se disponía una prenda interior a modo de falda denominada manteo. El vestido exterior en negro, siendo de tafetán en seda, terciopelo o paño, ricamente adornados. Más tarde, a finales del siglo XVI y del XVII, las prendas exteriores de vestir se realizan bajo la denominación del trenzado, por estar estas cortadas en 2 piezas. Cuerpo llamado jubón, las tocas blancas, rectangulares y redondas, y saya denominada basquiña, al estilo del verduguillo de la monja, como así lo vemos en otros rostrillos que también se van representando, que solamente dejan ver el rostro de la Virgen. El jubón era ajustado al cuerpo, terminado en pico, pronunciado delante de la cintura. Solía tener doble manga y con otra interior más ajustada. La basquiña solía llevar una larga cola en las viudas. Los mantos los solían llevar las damas prendidos en la espalda, a la altura de los hombros, y sujeto a ellos también, formando un característico pliegue. Y a este pliegue ahuecado le permitía cubrirse la cabeza y destocarse, dejando reposar su manto en los hombros y evitando así que la largura del manto, que era hasta los tobillos, arrastrase en el suelo. Este modo se alargó en el siglo XVIII y en el siglo XIX se recorta el jubón y se hace corpiño más corto y ajustado. La basquiña se hace mandil entero, desde el escote del cuello hasta los pies. Las mangas son independientes y sobrepuestas, que se ajustan con alfileres. Se introducen las cinturillas exteriores y los cíngulos lisos o dorados. Muchos de estos elementos han llegado hasta nuestros días, pero se han ido cambiando al gusto de la moda de las épocas, como luego lo introduciré en los vestidores. Las dolorosas de vestir en Valdepeñas. En este apartado vamos a ir viendo las diferentes imágenes desde su antigüedad, pero las imágenes que realmente tengo constancia por documentación de que existían y que estaban, porque habría a lo mejor alguna otra, muchas, pero no he encontrado de ellas documentación alguna. Las primeras dolorosas de las que se tienen datos, según documentación encontrada en el libro de colecturía de misas del Archivo Parroquial de la Asunción, son las siguientes. En la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora existían durante muchos años 3 imágenes marianas con estas advocaciones.
Nuestra Señora de la Soledad, que databa de 1600. Desconocemos si fue donación a la parroquia, pero sabemos que estuvo dotada de varias memorias o capellanías con altar propio en ella. Antonio Castellanos de Torres, hijo hidalgo de esta villa, tras su fallecimiento el 28 de diciembre de 1719, donó a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de la parroquial de la Asunción una casaca y una basquiña de felpa negra. El 12 de agosto de 1720 recibió una donación para el adorno de su altar consistente en un velo de tafetán encarnado, por voluntad de Juan Martín de Alonso Gómez. Juan Fernández de Toledo dejó de su caudal la cantidad de 60 reales para el adorno del altar a imagen del Señor de la Soledad, fechado el 26 de junio de 1722. Y María González Ballesteros, el 25 de julio de 1724, deja en sus últimas voluntades entre las mandas piadosas que envía unos manteles de lienzo, de bocadillo, sin rematar, para el adorno de su altar. De esta imagen no sabemos si se llevó después a la ermita de la Veracruz o fue destruida en la Guerra Civil de 1936. Lo único que se conserva es un mantel, unos manguitos y un manto corto en terciopelo corto que tiene la Hermandad del Santo Sepulcro del Señor de la Soledad, que se le ponía a la imagen de la Soledad para diario cuando estaba en casa de Amelia Recuero Santa María. La siguiente imagen es la de Nuestra Señora de las Angustias. Era una talla de Nuestra Señora de vestir sentada, que sostenía en su regazo el cuerpo sin vida de su hijo. Desconozco el autor de esta. Nos imaginamos que sería de la escuela granadina, al ser copia exacta de la patrona de Granada, y traída desde esta ciudad. Fue donada a la parroquial de la Asunción de Nuestra Señora por Pedro de Vivero Novoa, deán que fue de la catedral de la ciudad de la Alhambra, que desempeñó a su vez el cargo de hermano mayor y mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, que fue fundada en la ciudad de Nazarí en 1545. Este canónigo Valdepeñero fue a su vez consejero y capellán del emperador Carlos V, al que acompañó en sus jornadas por Centroeuropa y en los Países Bajos, de donde trajo también un arca con numerosas reliquias que donó a la parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. La imagen de las Angustias tuvo su altar con mesa, respaldo y corona, que ostentaba la cruz de Calatrava en la nave de San Lorenzo. Era vestida al gusto de la época y para ello, según datos que tenemos, se le ponía un jubón y basquiña blancos, toca redonda de verduguillo al estilo conventual, de igual color, y manto negro bordado en oro. Un sudario blanco con encajes de blonda cubría parte del cuerpo de Jesús. Recibía culto en la Asunción y en la misma se ofrecían sus devotos consignados en las diferentes memorias pías, vínculos y capellanías de las que estuvo dotada su antigua cofradía. De entre ellas, reseñar una memoria de 4 misas, rezadas en cada un año en su altar, a la limosna que fuese de costumbre. Esto lo realizó Tomasa Contreras Moreno durante el año 1775. Esta imagen estuvo muy unida a la cofradía de Santo Cristo de la Piedad, de caballeros calatravos de esta villa. Tras extinguirse dicha corporación, estas dos imágenes pasaron a depender durante muchos años de la Hermandad de la Veracruz y Soledad, que las integró en su estación penitencial y fueron destruidas en 1936. Nuestra Señora de los Dolores. La imagen de Nuestra Señora de los Dolores era titular de la congregación de los indignos siervos de la Reina, de los mártires, en el ministerio de su compasión y dolores, perteneciente a la orden tercera seglar servita. Era una dolorosa de vestir con las manos entrelazadas, que era vestida a la antigua usanza de las imágenes, de riguroso luto con basquiña, jubón negro y toca blanca. Su hermandad tuvo una fundación muy antigua, agregándose después, tras su refundación, en 1800, a la orden tercera seglar servita. Tuvo su altar en la iglesia parroquial de la Asunción, donde recibía culto. El viernes de Dolores su congregación le hacía fiesta solemne y por la tarde, tras la misa, salía en procesión por las calles más céntricas alrededor de la parroquia, con la cruz parroquial, estandarte y sus hermanos rezando el ejercicio de los 7 dolores de Nuestra Señora. Tuvo varias dotaciones de memorias, pías y capellanías. Tomasa Moreno Contreras dejó también de su caudal una importante dotación para que se le digan 4 misas en cada un año en el altar de la Virgen de los Dolores.
Corría el año 1775. El 3 de marzo de 1795, Isabel Madero Candelas dejó un remanente de sus bienes para dotar una misa rezada en cada año que se ha de decir en ese mismo altar. Ángel González de Aguilera Ruiz de León, pariente directo del linaje noble de los Merlo, presbítero bienhechor y capellán de la Congregación del Señor de los Dolores, falleció el 18 de agosto de 1805. Tras su muerte, en su testamento y codicilio otorgado ante el escribano Pedro Jiménez Casero en 12 y 18 del mes de agosto del citado año, es su voluntad que se le entreguen a Francisco González de Aguilera Ruiz de León, su hermano, la cantidad de 1.500 reales de su caudal, para que se mande a hacer un estandarte confeccionado en seda negro, bordado en oro, medallón pintado al óleo con la imagen del Señor de los Dolores, a fin de que sirva para su uso exclusivo en los actos piadosos. Misas, ejercicios y la procesión de la Congregación de los Hermanos Terciarios Servitas, que hay establecida en esta iglesia parroquial de la Asunción. A la misma corporación religiosa le manda también una alfombra grande que tenía, que se le entregue a su referido hermano y que por su muerte de éste pase al mayor de sus descendientes, para que se la lleven a la parroquia y sea colocada en el altar que allí tiene la Virgen de los Dolores, permaneciendo en su capilla durante las funciones principales y demás solemnidad que la corporación celebre, volviéndose a recoger una vez terminadas. La imagen del Señor de los Dolores permaneció en la parroquia hasta la Guerra Civil. Extinguida ya su congregación, era sacada en procesión por la parroquia el Viernes de Dolores, en un recorrido corto alrededor del templo parroquial. Y tras la fundación de la Hermandad de Jesús Orando en sus primeros años, salió en la procesión del Jueves Santo, acompañando a la imagen titular y primera que se trajo a esta ciudad, y un eceomo que también le acompañaba, muy antiguo, de la Veracruz, del que no tenemos datos. La imagen fue destruida en la Guerra Civil de 1936. Y por último, la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de la ermita de la Veracruz. Esta imagen es la más antigua de todas, perteneciente a la Hermandad de la Santa Veracruz y Soledad, fundada en 1568. En 1576 se edificó la ermita de la Veracruz y desde entonces se colocó una imagen con el altar propio en la nave derecha, donde años más tarde, debajo de su hornacina, se colocó la talla de Jesús en el sepulcro. La imagen de Nuestra Señora de la Soledad recibía culto en su ermita, donde recibió una ingente cantidad de donaciones. En enero de 1720, Isabel Rodríguez del Amo donó media arroba de aceite para la lámpara que tiene en su altar para que tenga luz todos los días. Juan Chico donó también la cantidad de 30 duros de plata a la imagen de la Soledad tras su muerte, el 25 de mayo de 1721, para que se invierta en su culto y en lo que más convenga. Águeda Muñoz de la Torre donó también un cuadro del Rostro Divino o Santa Faz, un lienzo muy antiguo, allá de Holanda, de 2 varas, rezcado de un corte, y tras su fallecimiento se hizo el 22 de noviembre de 1722. El 6 de septiembre de 1723, María de la Carrasco también añade una memoria pía, dotada con una tercera parte de una viña de 4.000 vides, con olivas, situada en el término de las aberturas, para que con su venta pública el producto de la misma se entregue a la Cofradía de la Veracruz y Soledad, para su uso, decencia y el culto de la imagen. Otra donación importante que impulsó el culto al Santo Sepulcro de Nuestra Señora de la Soledad en la ermita de la Veracruz fue la memoria perpetua que dejó Alfonso de la Torre Ontiveros, Ruiz, presbítero y comisario del Santo Oficio, al Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. Falleció el 2 de abril de 1770 y según el vínculo o memoria que dejó, es su voluntad que desde el mismo día de su fallecimiento y en adelante perpetuamente se ha de rezar en alta voz, según lo acostumbrado por el difunto, el ejercicio del Santo Rosario a la Reina de los Ángeles María Santísima, todos los días al tiempo de cubrir la luz, o sea, al atardecer, en la ermita de la Santa Veracruz de esta villa, asistido de persona que dirija y ofrezca cada día una parte del rosario, poniendo en el altar mayor una luz y otra en la peana o altar de la Soledad. Asimismo se suministra el aceite necesario para media luz en la lámpara del Santo Sepulcro y otra media en la de Nuestra Señora de la Soledad.
Para ello fundó una memoria perpetua con patronato de legos sin más carga que la expresada y la de 6 misas rezadas, y otra capellanía con dotación de una misa diaria en la ermita de la Santa Veracruz en las siguientes festividades: la invención de la Santa Cruz el 3 de mayo, la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre, los dolores de Nuestra Señora, San Ildefonso, San Antonio de Padua y otras 2 en el altar de la Soledad de Nuestra Señora. Isabel Montalvo de Vivero dejó una capellanía o memoria consistente en una dotación de tierras de olivares que tiene detrás del Cerro de San Cristóbal para que se administre el usufructo y se le dé a la Cofradía de la Veracruz y a la imagen del Señor de la Soledad para su culto y decencia el 13 de mayo de 1775. La imagen de Nuestra Señora de la Soledad tenía una dote muy extensa: 12 camisas interiores, 12 chambras, 12 justillos, 12 camisas exteriores de encaje y blondas, 12 enaguas de diario, 12 enaguas de culto y procesión, 3 mantos de capilla o altar con galón dorado, 3 mantos de andas o procesión, bordados en oro, 6 rosarios, 6 tocas blancas de verduguillo o rostrillos, 3 basquiñas de capilla o altar negros en paño, tafetán y terciopelo con galón dorado, 3 jubones o casacas de capilla o altar en negro, en paño, tafetán y terciopelo, también con galón dorado, 3 basquiñas de andas o procesión de color negro en paño, tafetán y terciopelo, también bordados. Aureola o corona lisa de metal. La imagen era vestida en 3 ocasiones, una para los cultos, otra para la procesión del Viernes Santo y otra para la procesión del sábado, con la Santa Veracruz y sudario detrás de ella. Por eso en los mantos tenía una costura abierta u ojal para que saliese por entre el manto la Veracruz, en la procesión de la vuelta, denominada de la Vuelta al Calvario. Tras la desamortización perdieron muchas dotaciones de memorias pías que sufragaban muchos gastos en las hermandades. Al desaparecer esas fuentes de financiación, decayeron notablemente en años posteriores, hasta llegar a quedar en suspenso, como le pasó a la Cofradía de la Veracruz y Soledad. A finales del siglo XIX se vuelven a reorganizar y se refundan en 2 hermandades independientes que procesionan juntas bajo las advocaciones de Santo Sepulcro, una, y la de Nuestra Señora de la Soledad, que sigue con el culto a la Santa Veracruz. Las 2 hacen estación de penitencia en el Viernes Santo juntas, la de Santo Sepulcro con túnica negra de terciopelo sin capa, con insignia roja, y las de la Soledad con túnicas blancas de tafetán sin capa con insignia roja. Esto se hizo a través de la iniciativa que puso en marcha Eusebio Vasco Gallego. El sábado salían sin túnica, vestidos de calle, para realizar la procesión de la Vuelta al Calvario, que era muy sencilla y emotiva, con recorrido corto, y todas las hermanas acompañaban con vestido y trajes negros. Las andas primeras llevaban a la Virgen de los Dolores, San Juan y Santa María Magdalena. Las andas segundas llevaban a la Virgen de la Soledad con la Veracruz y sudario. De aquel ajuar enorme no quedó nada. Se volvió a recuperar en parte en la reorganización de la Hermandad de la Soledad, que le mandó hacer 3 mantos, 2 de salida y cultos y 2 de capilla o altar para diario, que fueron guardados en la casa de la camarera Luciana León López, esposa de Matías Barchino, en la calle del Mediodía, durante la Guerra Civil, y todavía se conservan en la actualidad. Los 2 mantos de protección en terciopelo negro, uno data de 1890, lo estrenó en la Semana Santa de ese año, confeccionado por la Casa de Justo Murillo de Valencia, en terciopelo negro de León, bordado en oro, con detalles de azucenas y flores de pasión. Este es corto para andas. El segundo está realizado en Valencia, en la acreditada casa de la viuda e hijos de José Guerrero, que tenían en la plaza del Arzobispo número 8 de la ciudad. Confeccionado en terciopelo negro de León con aplicaciones bordadas y salpicado de estrellas doradas de metal. Sus dimensiones son algo más grandes que la anterior y sabemos que su elaboración fue en la tienda antes citada por y fue elaborada en una tienda, pues tenemos el presupuesto que tenía Amelia Refuero Santa María y que yo doné a la Hermandad de Santo Sepulcro, siendo hermano mayor Vicente Martín López de Lerma.
La ropa interior fue donada por la camarera Amelia Recuero, que tuvo en su casa la imagen de la Virgen de la Soledad, por petición de ella a la hermandad, al estar la ermita de la Veracruz en amenaza de ruina en 1965. Y estuvo en su casa de la calle Cervantes y salió de ella el día 1 de abril de 1997, para que se quedase definitivamente en la sede de la hermandad, cita primero en la calle Castellanos 6 y después en la calle Real número 1. Posteriormente pasó a la capilla del Santo Cristo de la Piedad o capilla penitencial de la parroquia de la Asunción, donde actualmente se encuentra. Esta imagen fue adquirida en 1944 por la Hermandad de Santo Sepulcro, a partes iguales con otra donación de doña Sista Recuero Medina, presidenta de la Hermandad de la Soledad, pagada así. Esta señora también donó al Santo Sepulcro con los 2 ángeles que acompañan la talla del Señor y 3 tronos a ruedas que donó a la hermandad. Nuestra Señora de la Soledad, María Santísima del Mayor Dolor en su Soledad, del convento de los Padres Trinitarios, perteneciente a la Archicofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado. La imagen del Señor de la Soledad del convento de los Padres Trinitarios y perteneciente a la Archicofradía de Jesús Rescatado fue colocada en su capilla en 1707. Desde aquí recibió culto en el convento de la Reforma Trinitaria, en su capilla propia, y junto a la devoción de Jesús Nazareno recibía también muchas donaciones y memorias pías. Entre ellas destacamos las de María González y una misa cantada en su altar y capilla del convento de Trinitarios, que según fechado está el documento en 19 de diciembre de 1738. El 17 de mayo de 1739, la viuda de Pedro Vivero de la Torre, Ana Garrido Peñasco Poveda, quiso que tras su muerte se le entregue a la Virgen de la Soledad una vasquilla saya de raso en seda de color negro, como así lo certificó en su testamento el 13 de mayo del citado año. Esta imagen también tuvo muchas y valiosas donaciones. Recibió un buen y rico ajuar de las familias más notables de esta villa. En 1747 se traslada la imagen frente a su capilla anterior, donde se le hizo otra más grande con hornacina propia en la pared, ventana con reja de hierro, con arco de madera proporcionado al igual que el resto de las capillas del convento. La capellanía de Nuestra Señora de la Soledad. En 1750, Juan Antonio Cruz y Catalina Ruiz de la Fuente fundan una capellanía para atender mejor el culto y mantenimiento de la misma, en la iglesia del convento de los Padres Trinitarios, erigiéndose en bienhechores de ella, haciendo este cargo extensivo a sus descendientes. El 14 de julio de 1775 falleció Tomasa Contreras Moreno, según su testamento fechado el 17 de mayo de 1771, expresó que era su voluntad, tras su muerte, se le entreguen a la imagen de la Soledad que se venera en el convento de los Trinitarios de esta villa, una delantera de hilo de Holanda, para que con ella se confeccione un paño que sirva para cubrir la mesa del altar de su capilla en los días principales de fiesta y solemnidad. La imagen de la Soledad recibía puntual asistencia de la familia Cruz, como ya lo expresaron los fundadores, y mantenieron su capilla limpia, adornada, aseada y la lámpara de aceite siempre encendida. Era vestida a la usanza de la viuda real, de negro con su vajilla, casaca y mantos negros, rostrillo cerrado al estilo de las tocasmonjiles, sus manos cerradas portando un rosario y un pañuelo de encaje. Tras fallecer los sucesores de la capellanía de la Soledad, su vínculo y memoria pasaron a Juan Antonio Cruz de la Fuente y Antonia Madrid. Su dotación consistía en varias heredades, entre ellas un olivar para suministrar diariamente el aceite necesario para que ardiera su lámpara. Y la misma, que era de plata, fue adquirida por el referido matrimonio. En la línea sucesoria a esta le seguían Antonia Cruz Madrid, que nació en Valdepeñas en 1776, contrajo matrimonio el 28 de febrero de 1792 con Agustín Valiente Rodríguez. De su unión nacieron Ildefonso Valiente Cruz, presbítero, jesuita, y Francisco Valiente Cruz, que casó con Francisca de la Torre Capitán Martín de Belmonte. Al quedar Antonia Cruz, pues falleció su hijo menor Francisco, e Ildefonso era ya sacerdote y estaba ejerciendo fuera de Valdepeñas,
la línea sucesoria pasó a sus nietos mayores, hecho que aconteció el 7 de septiembre de 1156. Víctima del cólera que asolaba la población, falleció la viuda de Valiente a los 80 años de edad, siendo auxiliada espiritualmente por su hijo, el padre Valiente. Así, de sus 5 nietos fue designada la nieta menor Leona Valiente de la Torre Capital como sucesora en el cargo, según se refiere en el documento que se firmó ante el notario Juan José La Sala León el 16 de octubre de 1839. Leona Valiente estuvo al frente de la capellanía y con el cargo de camarera mayor durante 35 años. Había casado con Sandario Ruiz Bailón Alcaide el 30 de octubre de 1841. De su matrimonio tuvieron 4 hijos. El menor, Sandario Ruiz Bailón Valiente, casó con Teresa Galán Cruz, siendo la hija de esta, Polonia Ruiz Bailón Galán, la nieta menor de Leona, la sucesora en el cargo, convirtiéndose así en la tercera camarera. Había nacido esta señora el 9 de julio de 1871, casada con Vicente Caminero Cejudo, y de la numerosa descendencia sobrevivieron 4 hijos, 3 varones y la única mujer, Petra. Polonia falleció a la edad de 42 años el 26 de mayo de 1913. Al ser su hija Petra Caminero Ruiz Bailón menor de edad, se nombró camarera provisional a una tía carnal suya, que ejerció como tal hasta la mayoría de edad de Petra. El manto de gala de Nuestra Señora de la Soledad. En 1900, ante la llegada del nuevo siglo, la señora Carmen Molina, esposa de Carmelo Vasco Gallego, regaló todo el terciopelo negro de León necesario para la confección de un manto de gala a la Virgen de la Soledad. La junta directiva que presidía Juan Antonio Palacio García encargó la realización del mismo con bordados en hilo de oro a la acreditada casa de artesanía litúrgica García Mustieles en la calle Mayor de Madrid, siendo costeados sus gastos por la archicofradía. Este manto todavía se conserva en poder de la hermandad, que fue salvado de la Guerra Civil en 1936 al encontrarse en casa de Antonio Caminero Ruiz Bailón. Le doy las gracias también por esta aportación y estos datos también a Marisol Sánchez de la Calle, pues nos ha podido acreditar una foto que así, en la cual vemos en la exposición de ese manto. Una nueva imagen de la Soledad. Tras terminar la Guerra Civil, Antonio Caminero Ruiz Bailón encargó al escultor valenciano José de Jerique, autor también de la talla de Jesús Nazareno, la hechura de una imagen de la Virgen de la Soledad. Así, las 2 imágenes llevaron juntas el 5 de agosto de 1940. La de Jesús Nazareno fue depositada en la casa de Gabriel Sánchez Abad, en la calle Castellanos, para su exposición pública a través de una ventana, y la Virgen de la Soledad en casa de Antonio Caminero en la misma calle, haciendo esquina con la calle de Cervantes, hasta el 27 de enero de 1941, en que ambas imágenes fueron llevadas a la iglesia parroquial de la Asunción, donde fueron bendecidas. Allí permanecieron en sus correspondientes altares al culto público mientras se llevaban a cabo las obras de restauración de la iglesia del convento. 7 años permanecieron en la parroquia de la Asunción hasta su regreso al convento y comunidad de padres trinitarios, que fue en 1949. El 9 de septiembre de ese mismo año se trasladan las imágenes en procesión solemne al convento, presidida por el señor obispo. Tras 13 años de ausencia, regresó la imagen de la Virgen de la Soledad a la iglesia del convento de los padres trinitarios, colocándose provisionalmente en un altar. Tras la restauración de su capilla, el 1 de abril de 1955, y siendo hermano mayor Domingo Sánchez García, fue devuelta la imagen de Nuestra Señora a su capilla, y la camarera mayor Antonia Caminero Ruiz Bailón redactó un documento para hacer donación de la ropa y enseres que poseía de esta imagen. En el documento decía así: yo, Antonia Caminero Ruiz Bailón, entrego a la Archicofradía de Jesús Nazareno Rescatado la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, su ajuar y una corona de plata meneses costeada por mí, como así ha sido la tradición en mi familia, desde varias generaciones, que también compraron la anterior y que fue destruida en la Guerra Civil. Asimismo, expreso mi deseo de que se siga respetando la costumbre y tradición de camareras en mi familia, y el día en que yo no pueda hacerlo, recaiga este cargo en mi hija, continuando la obligación en la sucesión de esta a las suyas, si pudiera ser. Dado el 6 de abril de 1955, firmado y rubricado por la donante.
Otra dolorosa muy antigua, de las que también vamos haciendo, como vais viendo, un poco paralelas en años, es la dolorosa que existía en la parroquia de Santo Cristo de la Misericordia. Así, paso a leeros un poco pues, el documento que yo encontré en... ¿Empezamos ya por aquí? No, ahora después. Ah, vale. Tras de este capítulo empezamos con eso. Vale. El hallazgo de esta imagen y de la antigüedad de esta imagen fue, como os estoy comentando, que mirando unas notas en la parroquia de la Asunción, pues salió este pequeño documento en la misa de colecturía, que eran las últimas voluntades que la gente hacía cuando fallecía, donaba cosas o donaba imágenes porque tenían a lo mejor alguna promesa o algo y las conmutaban con alguna donación. Este es el caso de esta imagen dolorosa, porque nosotros no sabemos la advocación que tenía en sí. Podía ser la Virgen de los Dolores, o podía ser una soledad, o podía ser... no lo sabemos, porque el documento no lo especifica. El 7 de mayo de 1725 falleció María Muñoz Mínguez de Moya, viuda de Juan de Molina Vasco, alcalde que fue de esta villa de Valdepeñas. Antes de su muerte, esta señora fundó varias memorias y capellanías, distribuyendo a su vez su administración y vínculos de todas con un fuerte peso económico. Con fecha del 17 de octubre de 1723 y del 21 de febrero de 1725, ante el escribano José Pérez Maroto, en los expresados documentos señaló también que se entregue a la ermita del Santo Cristo de la Misericordia, cita extramuros de esta villa, una imagen de Nuestra Señora que tiene en su casa y que se coloque decentemente en el altar de la iglesia en el sitio donde se reza el ejercicio del Santo Rosario. Este documento, como ya os he comentado, apareció lo pude encontrar al hacer un trabajo para la revista Veracruz del Puerto Llano dedicada a la iglesia del Santo Cristo de la Misericordia, en el año 2007. En el archivo parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, en el libro 1 de difuntos, página 106 vuelta. Tras consultar este dato con personas ancianas y las religiosas franciscanas de la Purísima del Hospital Municipal San Francisco de Asís, pues la mayoría de las imágenes eran de vestir de media talla, tan solo había una dolorosa y las otras eran de gloria. Esta era de propiedad privada. Estas eran de propiedad privada. La Virgen del Rosario y la del Amor Hermoso. Sin embargo, la dolorosa era la que habían donado a la ermita. Era la única de las tres que era propiedad de la ermita, como bien he dicho. Y decían de ella que la había donado una señora, y era muy antigua. Esos eran los datos que poseían las religiosas franciscanas y la gente que estaba al cargo de esta imagen. Esta imagen que donó María Muñoz tenía las manos entrelazadas, en gesto de oración, con su cara levemente inclinada hacia la izquierda, portaba un rosario entre sus manos. Se salvó de su destrucción de la guerra civil, aunque se le cortaron las manos, y así la salvó Sor Querubina, franciscana de la Purísima, que escondió en una carbonera del hospital la imagen. La religiosa no dijo nada a nadie del hallazgo hasta que pasó la guerra civil, que la entregó a la parroquia del Santo Cristo. Tras varios años retirada del culto, en la década de los años 70, Juan del Fresno y Vicenta Martínez de la Hoz la sacaron de su olvido para que procesionara en la parroquia de La Paz y San Juan Bautista, bajo la advocación del Señor de la Merced y Jesús cautivo. En la década de los 80 procesionó en el Domingo de Ramos acompañando a Jesús en su entrada en Jerusalén, bajo la advocación de Virgen de la Palma. La Hermandad del Santo Cristo le puso la advocación de Nuestra Señora de la Palma, y esta preciosa imagen de María Santísima de la Palma, Reina de los Mártires, por su antigüedad y devoción, será coronada canónicamente el 11 de octubre del 2025, al cumplirse el tercer centenario de su donación a la Iglesia del Santo Cristo y de su devoción de generaciones. Procesiona desde el 2006 junto al Santo Cristo de la Misericordia en su estación de penitencia de los Jueves Santos. Y ahora ya pasamos a las dolorosas de Valdepeñas desde el 36 hasta nuestros días. En este epígrafe, aparte de las soledades de la parroquia de la Asunción y del convento, de las que ya he hablado, pues también quiero insertar dos imágenes más
que son la de Nuestra Señora de la Amargura, de la Cofradía de Jesús orando en el huerto, que el 17 de octubre de 1949 se refunda la Hermandad de Jesús orando en el huerto. Esta ya había sido fundada en 1915, pero tuvo el parón de la Guerra Civil y luego se vuelve a retomar en 1949. Pero no es hasta el 23 de septiembre del 53 hasta que no se gestiona la traída de la imagen de la Virgen de la Amargura, que llegó a Valdepeñas el 13 de abril del 54, y junto a ella la imagen de San Juan, costeadas en su mayoría por Amparo Salmerón Lizalde y Anselmo Ciudad Arañón. En febrero de 1953 se expone el proyecto del manto, que será de terciopelo azul bordado en plata, saya y mangas de igual color. Se encarga su elaboración a la acreditada Casa de Arte Religioso de las Heras, en la calle Concepción Jerónima 13, que regentaba Francisco de las Heras Padre. En el apartado de bordado, dos eran las órdenes religiosas que trabajaban a esta casa. Por un lado, el convento de las Filipenses y por otro, las adoratrices, que le servían a esta misma. Por el tipo de trabajo de este manto, según expertos consultados, se acerca más a la labor que realizaban las adoratrices que a la que elaboraban las filipenses. Una vez terminado, se recibe en la cuaresma del 54. El mandil era entero hasta el cuello y las mangas postizas, bordadas. La saya recientemente ha sido traspasados sus bordados a un terciopelo granate y las mangas igualmente, en este mismo tejido. Desde su llegada a la ciudad del vino fueron sus camareras María Fernández Yáñez y sobre todo Amparo Salmerón Lizalde las encargadas de vestir a la Virgen. Tras el fallecimiento de Amparo Salmerón le sucedió Julia García Soto Cabarchino, Petra Vela Torrano, Pepita García y Pepita López de Lerma Fernández Sacristán. En los años 80 colaboré con ellas en el adorno y en el vestir de la misma, y en los primeros años del 2000 empezó el vestidor Eugenio García Camacho, del que hablaremos en el apartado de vestidores. Que las primeras que están saliendo son de... No se van a corresponder. Estas son las primeras imágenes de la década de los 80, más recientemente ya aún con la imagen antigua de San Juan. Ahí ya se aprecia, ¿ves?, el bordado que he descrito antes, que luego después se pasa al terciopelo granate. ¿Veis? Esta es una de las del altar de cultos con la imagen nueva de San Juan. Y ahí la veis, la saya que he comentado antes, cómo se había traspasado el bordado que las adoratrices hicieron con el manto, cual ostenta el escudo de la ciudad. Ahí se ve otro detalle. Este es otro manto que se hizo posterior,
Tiene dos, el primitivo es el que he dicho que lleva el escudo de la ciudad y este que se le hizo posteriormente. Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. En 1982 se constituye la Hermandad de la Esperanza Macarena y Jesús Cautivo en la parroquia del Señor de la Paz de San Juan Bautista. Las primeras imágenes marianas eran prestadas de otras hermandades de Valdepeñas. De entre ellas, hacía de Esperanza Macarena la Verónica de la Hermandad de Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza. La primera imagen de la Esperanza Macarena fue titular propia y adquirida en Madrid en la acreditada Casa Religiosa de las Heras, que regentaba ya Francisco de las Heras Hijo, en la calle Concepción Jerónima. La Dolorosa era de fina hechura, morena de cara, para vestir, con cuerpo de devanadera que le hizo Pedro Cruz Osorio, carpintero de esta ciudad. Fue tan fugaz su salida que ya apenas nadie la recuerda, pues procesionó un año tan solo y volvió al año siguiente al cajón de donde vino. Estrenó un manto verde de terciopelo, vestido blanco en 2 piezas de saya, corpiño y fajín rojo en el año 1992. En el 93 no hubo procesión y la hermandad quedó suprimida temporalmente hasta que no se firmasen sus estatutos. El 27 de agosto de 1993, se confeccionan los primeros estatutos y se refunda de nuevo la cofradía. El 23 de octubre de ese año forma parte de la agrupación de hermandades. El 15 de septiembre se encarga el escultor valdepeñero José Lillo Galiani ya que la anterior imagen era de propiedad particular. El 6 de noviembre se constituye la Junta de Gobierno que presidió Carmelo Morales Bautista y el 5 de febrero de 1994 se bendice la segunda imagen de la Esperanza Macarena con una altura de 1,70 y costó a la hermandad 375.000 pesetas. En esa misma Semana Santa del 94 salió por primera vez la imagen titular, propiedad ya de la hermandad, en el trono de costal de la Virgen de la Palma, del Domingo de Ramos, que cedió temporalmente unos años a esta cofradía para que la Esperanza Macarena saliese a costal. En 1995 tomó las riendas de la hermandad Agustín Delgado Hurtado como hermano mayor. En el 2007 llega a Valdepeñas la imagen de Jesús Cautivo, del que es autor Fernando Cotro Sáez, de Sevilla. En 2009 la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, que hiciese Lillo Galiani, es restaurada con la impronta que tiene actualmente, siendo su camarera María Jesús Cruz Pinés y su vestidora Manoli López Gómez. El 13 de abril de 2014 se bendijo esta imagen de Jesús coronado de espinas, propiedad de la hermandad, y se completó así la estación de penitencia. Tras la muerte de Agustín Delgado Hurtado, se sucede en el cargo su hija Mari Carmen Delgado Rojo, y tras la marcha de Manoli López Gómez a Madrid, se encarga de vestir la imagen de la Esperanza Macarena Eugenio García Camacho. Los vestidores y camareras de las Dolorosas. A lo largo de la historia, los encargados de vestir las imágenes marianas primitivamente eran las mujeres esposas de los miembros de las juntas de gobierno de las cofradías, llamadas con el apelativo de beatas, según consta en algunas ordenanzas antiguas. Las beatas no eran un apelativo despectivo, sino que eran mujeres que pertenecían a la cofradía y hacían las labores de limpieza y conservación y se encargaban de vestir las imágenes titulares de las hermandades. Solían ser solteras o viudas. No figuraban en ningún cargo específico dentro de las cofradías, porque las mujeres en esa época no participaban tan activamente en los cargos, ni salían con túnica en las estaciones de penitencia. Su gran labor silenciosa, pocos la conocieron. Solo eran requeridas cuando había que preparar las imágenes para los cultos o salidas procesionales. Después se nombran los cargos de camareras, que vienen a ser muy parecidos a su cometido, pero estas ya sí figuran en algunas de las ordenanzas o constituciones de las corporaciones religiosas. También están las monjas, que se encargaban de vestir las imágenes conventuales que las cofradías tenían elegidas canónicamente en sus monasterios. En Valdepeñas, la comunidad de religiosas agustinas llegó en 1874, tras la fundación en Toledo por Madre Cándida Córdoba de San Agustín del monasterio de esta ciudad. Durante muchos años fueron las encargadas de vestir las imágenes
de nuestro Padre Jesús y del Señor de la Soledad. La que más se recuerda, según los testimonios de ellas, es Sor María Guadalupe, religiosa valdepeñera. De las camareras que inicialmente se tienen datos y que empezaron a ejercer el cargo como tal, ya las he ido nombrando en cada uno de los apartados respectivos de las imágenes de las dolorosas. Ahora paso a los vestidores. La figura del vestidor de las imágenes, al igual que el de las camareras, ha sido un cargo muy poco agradecido. Son varios ya los que están gozando de la presencia del Señor, que murieron sin el más mínimo detalle por parte de las hermandades o cofradías, donde realizaban su labor, y sin tan siquiera darles las gracias. A lo largo de los años, el oficio de vestidor ha sido de manera autodidacta. Ellos, con su gracia especial, con ese don con el que se nace para dar forma y volumen a una imagen de talla en las telas, encajes o mantillas, es innato. Han ido siendo fiel o fijándose en modelos de otras imágenes de gran veneración, para tomar detalles y formas y llevarlas a cabo en las imágenes que vestían. Entre los vestidores he de recordar a Juan Antonio Rodero, que vestió muchísimos años a Nuestra Señora de la Soledad del convento, a Juan del Freno García, a la Esperanza Macarena y a la Virgen de la Palma, y Vicenta Martínez de la Hoz, que lo hacía también junto a Juan del Freno, a la Esperanza Macarena y a la Virgen de la Palma. Pedro José Ávila Incertis también vistió a la Virgen de la Palma durante muchísimos años. Y cómo no, al maestro de los maestros en el arte de vestir, a Antonio Muñoz. Nacido en Valdepeñas, su primer trabajo fue como dependiente en la librería y papelería Ortiz, en la calle de las Escuelas, donde ya tenía la habilidad de hacer sombreros y flores de papel. Pero es en la década de los 60 cuando, al cambiar de trabajo, se establece como modisto en su casa de la calle Cuberos, donde creó un taller de costura para confeccionar trajes de novia, madrinas y ceremonia, en el que llegó a tener 6 u 8 chicas trabajando. De sus viajes a Andalucía, contactó con importantes figuras relevantes en el arte del vestir, entre ellos los hermanos Antonio y Pepe Garduño, vestidores de la Esperanza Macarena. Otro amigo vestidor y modisto de Sevilla, llamado Pepín, le enseñó un día cómo se hacían las tocas de sobremanto para las dolorosas, y ahí ya empezó a picarle el gusanillo de vestir las imágenes. Su negocio particular creció y decidió trasladar su taller a un local en el Paseo de la Estación, con el nombre de Tocados de Novia Antonio. Allí se hicieron famosos sus tocados de novia, pamelas, sombreros y gran parte de complementos que hacía a las señoras de Valdepeñas y la provincia. Siendo vecino de Alfonso Caminero Barrios en el Paseo de la Estación y de su esposa Paquita, que a su vez era clienta, Antonio sugirió la idea al entonces hermano mayor de la Archicofradía de Jesús Nazareno Rescatado de vestir la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Y así, entre 1965 y 66, empezó Antonio a vestir la imagen de la Soledad, que hoy está bajo la advocación del Mayor Dolor en su soledad. Este vestidor fue el impulsor de los cambios en la manera de vestir de las dolorosas, renovando su impronta clásica castellana, inspirada en las viudas reales o también de los modelos conventuales con rostrillo cerrado. Para ello, lo primero fue confeccionar la toca sobre manto de la Soledad del convento, que es la primera foto que habéis visto y que está aquí ahora mismo puesta, en encaje dorado y pedrería, e introduciendo así las corrientes y modas andaluzas de la época, incorporando el tul en los tocados, las mantillas y las tiras de encaje de bolillos y blonda. Confeccionó asimismo cinturillas bordadas y fajines. En 1968 diseñó en terciopelo verde el manto, saya, corpiño, fajín, palio y hasta las faldillas del paso de palio de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su soledad, que costeó su camarera Antonia Caminero Ruiballón. Después, las camareras de la Soledad del Santo Sepulcro le encargan la toca de sobremanto para la imagen de su titular. Él, cuando vio cómo se vestía a la Virgen, les aconsejó primero una restauración de la imagen y después le añadió unos cambios en el tocado. La restauración vino de la mano de un discípulo de Álvarez Duarte, que le hizo cabeza y manos nuevas. El restaurador había intervenido recientemente en Huelva a la imagen del Señor del Rocío de Almonte. En 1970 llegó la imagen del Señor de la Soledad a la parroquia de Santo Cristo,
y las señoras de la Junta le proponen a Antonio que sea su vestidor. Desde entonces tuvo doble labor en su trabajo, por un lado a la dolorosa del convento y por otro a la imagen nueva de la Soledad, titular de la Hermandad de Señoras que procesionaba en la noche de Jueves Santo. A esta imagen le confeccionó su toca sobre manto, unos manguitos de terciopelo negros adornados con pedrería de azabache y un fajín en malla de encaje dorado, también con azabache dorado por María Gamo. También a la Soledad de Santo Sepulcro le confeccionó una toca sobre manto y le diseñó unos manguitos que cosió y bordó su camarera Isabel Jiménez. Isabel y Amelia Recuero Santa María, al ser tan mayores para el arreglo de la imagen de la Soledad, la hermandad pide a Antonio que sea él quien la vista, y así lo hizo. Además, fue a la primera imagen que le puso una toca en seda de gasa. Pero sin lugar a dudas, las niñas de sus ojos, a la hora de vestir, fueron Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad y Nuestra Señora de la Soledad de la Parroquia del Santo Cristo, a la que le regaló la primera corona de espinas que tuvo la Virgen como complemento y que llevaba en sus manos. Decía él: yo en Semana Santa, la madrugada del Jueves Santo al Viernes Santo, no duermo. Veo a la Soledad de la Parroquia del Santo Cristo y después, de madrugada, le pongo las flores a la Soledad del convento. Dato curioso este porque hasta entonces, en los primeros años de la década de los 70, las flores eran en su mayoría de plástico y solo se ponía un frontal de flores naturales, más bien de claveles blancos. Y Antonio se encargaba de adornar todo el trono de la Virgen, llegando a ponerle incluso un año orquídeas de Colombia, que encargaba él personalmente. Le recuerdo vistiendo a la Virgen de la Soledad de Santo Sepulcro, que cuando le decíamos Juan Bautista Marín y yo que cómo se colocaban los tocados en la Virgen, él nos respondía: niños, mirando también se aprende. Nunca nos dijo cómo lo hacía él. Petra Vela, su gran amiga y compañera en las tareas de hacer tocados de tela y flores, le encargó la que sería su última toca sobre manto en el año 1983, realizada en encaje de malla plateada, adornada con lentejuelas de plata. Antonio falleció en 1984. Nadie le hizo un homenaje en vida a su labor callada. Ninguna hermandad de las que él vestía, la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús o la Cofradía de la Soledad, no le hicieron tan siquiera un pequeño pergamino dándole las gracias por su labor. Tan solo que yo sepa, a iniciativas de Teresa del Freno y de Rosa López Hurtado, se le dijo en la Parroquia de Cristo una misa por el eterno descanso de su alma. Tras su muerte, se encargaron en las hermandades miembros de ellos para ser sus vestidores. En el Mayor Dolor en su Soledad fueron José Sánchez Barba Maroto y Valentín Martín Delgado. En la actualidad es Cristiano Quintana Muñoz. La Soledad de Santo Sepulcro le cogimos el relevo a Antonio Juan Bautista Marín Ruiz y el que les habla. En la actualidad el vestidor el encargado es Ángel Francisco Villalta Jiménez. En la imagen del Señor de la Amargura y en la Esperanza Macarena es Eugenio García Camacho. Vestidor también autodidacta, que ha sabido dar a las dos titulares marianas su característica personal, con connotaciones andaluzas, pero su originalidad y buen hacer distinguen sobremanera a su amargura, como él la llama, de la Esperanza Macarena. A todos ellos les felicito por su labor, y a las cofradías que les digo que les valoren su trabajo y sepan estar valorando el oficio, ya que hay poco relevo y que los vestidores profesionales de Andalucía y otras ciudades tienen un salario estipulado y que se aleja mucho del presupuesto que gozan nuestras hermandades. Por último, el apartado que dejo final es el de Nuestra Señora de la Soledad de la Parroquia de Santo Cristo. Fundada su hermandad en 1957 como cofradía femenina bajo la advocación de Nuestra Señora de la Soledad, el primer proyecto que tuvo fue el manto de procesión de la Virgen, que con el fin de dotar de un ajuar para su culto y procesión, la recién creada directiva se puede trabajar para pedir puerta a puerta para que se vayan recogiendo donativos para la adquisición de un vestido y manto. El proyecto le fue encargado a las salvatrices esclavas del Santísimo Sacramento de Ciudad Real. La comunidad religiosa residía en la capital de la provincia, desde que fijaron su residencia en el 39, en la Casa de los Condes de la Cañada, pero fue desde 1950 que residían en la sede del Patronato de Protección de la Mujer, situado en la Ronda del Parque número 2. Sor Mercedes Rodríguez de Rivera era la superiora y directora del taller de bordados.
Le acompañaban Sor Mariana Sarrión Matamoros. El referido taller se encargaría del diseño, confección y bordado en hilo de oro de un manto de terciopelo negro. La primera fase de su ejecución y bordado se llevó a cabo durante toda la Cuaresma de 1957, estrenándose en la noche del Jueves Santo, donde presentaba ya parte del rico bordado que fue terminado en el 68. En la segunda fase, y su coste total fue de 45.000 pesetas, la hermandad pagó 30.000 y las otras 15.000 restantes fueron donadas por 3 señoras de la directiva. Antonina Madrid contribuyó con la donación de los 18 metros que tiene de terciopelo negro de León. Con la intención de adquirir un propio patrimonio para que la imagen de la Soledad luciese con dignidad que se merece, se embarcan en otro proyecto, cuando se habían quedado ya las arcas de la cofradía casi vacías. La solidaridad en estos momentos de ahogo económico llegó de la mano de los esposos de las señoras de la Junta, que hicieron frente a la idea, con varios donativos que se recogieron entre los familiares de ellas, a los que se sumó la generosidad de la Hermandad de Cristo de la Misericordia. Y se entregaron la cantidad de 1.500 pesetas. El encargo lo recibieron los talleres de carpintería Ceferino y Vicente Huertas Camacho de Moral de Calatrava, que realizaron la estructura de madera que ostentaba en el frontal de la misma. Ahí se puede ver que es el trono que está en esa fotografía. Era un trono a ruedas, porque primeramente la Virgen salió a ruedas. La gestión escribero de la fundadora se traducía así en palabras de la secretaria en el libro de actas. Todo lo expuesto atestigua el entusiasmo desplegado por la Junta Directiva y las hermanas en general, buena prueba de la que la nueva hermandad ha de llevar una vida florecente alientada por el amor y devoción a la Santísima Virgen de la Soledad. En el 58 se restauró la hornacina de Nuestra Señora, situada a la derecha del altar mayor de la parroquia del Santo Cristo, en la antigua iglesia. Se pintó y adecentó su hueco, se colocaron en él unas luces para su iluminación y unos candelabros para su adorno. En ese mismo año se nombraba camarera mayor de la Soledad a doña Antonina Madrid, para sufragar gastos pendientes e iniciar nuevos proyectos. Por iniciativa de la tesorera María Cornejo Bellanato, se acordó hacer 2 rifas, nombrándose 2 comisiones con la tesorera al frente, y Maripaz Pérez y Felisa Caminero, las otras encabezadas por Ana María Pérez, Tomasa II, y Antonia García. Todas ellas fueron pidiendo puerta por el barrio del Santo Cristo, y todo el pueblo con la loable idea de colaborar en la iniciativa de las hermanas para que incorporasen un buen número de hermanas a la cofradía. Así, María Cornejo llegó a reunir por sí sola en 2 meses más de 100, alcanzándose al cierre del 1957 un total de 155 hermanas cofrades. A instancias también de la señora Cornejo se realizan varias sesiones de cine en el salón parroquial, con la proyección de varias películas con el fin de recaudar más dinero para la hermandad. La taquilla fue atendida por varias señoras que se encargaban a su vez de acomodar al público asistente. El 23 de marzo del 60, en Junta General Ordinaria, se acuerda en asamblea por unanimidad la adquisición de un palio para el trono de su titular, labor que le es de nuevo encomendada a las religiosas adoratrices de Ciudad Real, con las condiciones siguientes. Se entregarían 10.000 pesetas al iniciar el proyecto, confección y trenzado de la malla para las bambalinas. Otra cantidad que se abonaría al terminar el bordado y entrega del trabajo, y el resto cuando la hermandad pudiese. Al inicio de esta década son más de 300 hermanas las que hay censadas en la Corporación Cofrade, por lo que se acuerda fijar la cuota anual de recibos en 12 pesetas. La Semana Santa del 61, la imagen, Nuestra Señora de la Soledad, bajo palio, realizado en terciopelo negro, el techo y la gloria, que ostentaba un medallón central, el emblema de María, con su corona, media luna y 12 estrellas, bordado todo ello en oro. Las bambalinas son de malla dorada, trenzada a mano, con bordados de realce, con 4 motivos marianos. El corazón traspasado por un puñal, en clara alusión a la profecía de Simeón. El barco, símbolo de María, que nos conduce a puerto seguro, por ser mediadora entre todos nosotros y el Padre. El ancla, símbolo de la esperanza y salvación, como es ella para nosotros. Y la María, anagrama de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, tras abonar los plazos estipulados, el resto que faltaba se pagó con una rifa de una colcha que donó la tesorera señora Cornejo. Las nuevas incorporaciones de las jóvenes a la hermandad se suceden en el año 68. Se renueva la Junta Directiva y se nombra presidenta de honor Antonina Madrid Jiménez, secretaria honorífica Nieves Tarancón Aparicio, y quedan un grupo de fundadoras al frente de la misma, pero se incorporan varias nuevas jóvenes que ocupan en su lugar: Aurora Núñez Rubio, presidenta;
tesorera Ceceína Muñoz, secretaria María de Pilar Pla, vocales Teresa del Freno Pérez, Manoli Rodríguez Cornejo, Nieves Tarancón Aparicio e Isabel Jiménez Lucas. El 12 de agosto del 69, con la mente puesta en la idea de que hablamos anteriormente, se reúne en la casa de Saturia Rodríguez Gigante para comenzar otro proyecto. Este también se cabe de más envergadura. Las gestiones pertinentes correrían a cargo de la doña Antonina Madrid Jiménez, presidenta honorífica de la hermandad. Y la idea era de buscar otra imagen diferente, más grande, más vistosa, no sé, ellas decían eso, pero otra imagen de la Virgen, en definitiva. Y el 20 de enero de 1970, en el domicilio de Antonina Madrid, sito en el Paseo de la Estación, se reúne la directiva para ser informada por ella de la adquisición de la talla titular y expone que la nueva imagen del Señor de la Soledad ya está en Valdepeñas. Será vestida con el decoro que procede y expuesta a la vista de todos los devotos y hermanos que deseen visitarla en la capilla de María Auxiliadora, en el Colegio del Señor de los Dolores. Era directora del Colegio de la Religiosa Valdepeñera Sor Consuelo Palacio Recuero, que conocía bien la hermandad debido a que su madre y sus tías eran también hermanas de la cofradía. La mencionada reunión se expuso el proyecto que había quedado aparcado antes de la venida de la imagen, la adquisición de una corona, que no se había realizado. Y tuvieron parte en ello Aurora Núñez y C.F. Muñoz, presidente y tesorera respectivamente, que se trasladaron a Córdoba a los prestigiosos talleres de platería de la Milagrosa, y se ajustó pagar su importe en plazos según contrato y entrega de la corona de la hermandad por parte de los joyeros. Sería antes de la Semana Santa del 70. En la cuaresma de 1970 fueron bendecidas la imagen y la nueva corona por el párroco de Santo Cristo José María Moncada Ramos, con la directiva al completo que apadrinó el acto. Así, en la semana de pasión del citado año, Nuestra Señora de la Soledad lucía ya su corona y recorría las calles de Valdepeñas. Como habéis visto, en este mismo salón aquí arriba han puesto dos de las sayas, una de más reciente incorporación y la que luce la Virgen, que es la saya negra que estaba bordada por esas mismas religiosas. El 11 de abril del 73 falleció a los 32 años Antonina Madrid Jiménez, primera presidenta y camarera mayor y bienhechora de la hermandad. Tan solo 3 años pudo contemplar la imagen de la Virgen que ella misma había donado a la cofradía. En la década de los 70, entre las señoras de la directiva que habían dejado el cargo por su edad, enfermedad o muerte, traslado de domicilio, etc., las que quedan tienen que buscar ayuda entre las hermanas jóvenes para trabajar junto a ellas en los preparativos del paso. Tan solo quedaron 4: Aurora Núñez, C.F. Muñoz, Tere del Freno y Tomasa II. A ellas se le unen Pilar Álvarez Hurtado, Eva Gómez Cornejo Caro, Rosa López Hurtado, Caridad Simarro, y más tarde se incorporarían Marisa Crespo Córdoba y Pilar López Pérez. En 1975, fruto de una promesa que tenía la cofradía María Gamo, le regala, que estáis viendo ahí, los dos adornos de los manguitos de las mangas y también el fajín, que lo lleva la Virgen, que lo realizó, como ya he comentado antes, Antonio Muñoz. El 11 de noviembre de 79 falleció Saturia Rodríguez Gigante, cofundadora de la hermandad, vicepresidente y bienhechora de la cofradía. Trabajó estrechamente unida a Antonina Madrid, Nieves Aparicio, María Cornejo y otras tantas. Tras la muerte de Antonio Muñoz, se encargó de vestir la imagen de la Soledad Teresa del Freno. Después, en el año 2000, siendo hermana mayor, Marisel Hurtado de Mendoza y Pilar López Pérez, su camarera, se me pide que sea yo el vestidor de la imagen de Nuestra Señora, cargo que desempeñé hasta el 2012 y que simultaneaba con el de la Soledad de Santo Sepulcro. Desde el 2012 fue su vestidora Juani Fernández Molina, y actualmente entre el grupo joven surgió la figura de Ángel Francisco Villalta Jiménez, buen vestidor que es el encargado de vestir la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, con una impronta característica con marcado acento sevillano, pero que sabe sacarle partido en los arreglos que le hacen, ya sea de Hebrea o en mayo o bien en los cultos de Cuaresma y en la estación de penitencia. Tras introducir la costumbre de cambiar las imágenes marianas según los tiempos litúrgicos, los vestidores tienen aún más trabajo, sobre todo que tienen que vestir a 4 imágenes. Este es el caso de Ángel, que se encarga de la Soledad de Santo Sepulcro, de la del Santo Cristo de la Misericordia, de la Santo Cristo de la Parroquia de la Misericordia, de Nuestra Señora de la Soledad del Paso de Jesús Caído, Nuestra Señora de la Salud del Paso de Jesús Caído y de la Verónica.
Gracias también a ti, Ángel, porque cuidas junto a la Junta de Gobierno el valioso patrimonio que tanto trabajo les costó las primeras semanas de conseguir. A las cofradías les invito a cuidar de las imágenes marianas y a procurar que tengan identidad propia a la hora de vestir las imágenes en cada época del año. Valorar también a vuestros vestidores, que los que tenéis quedan pocos. Reitero las gracias a la hermandad y a todos ustedes por vuestra atención. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, nuestro agradecimiento a Paco, gracias por tu magnífica disertación. A continuación, doña Ramona Lérida Sánchez, hermana mayor de la Hermandad, hará entrega de un detalle a Francisco Fernández. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Era una cosa pendiente que tenía, hay una cosilla pendiente y se lo puse a ellas y vieron a bien de poder hacer y me alegro de que os haya gustado. Y ha sido un repaso un poco extenso a todo lo que en sí nos va llevando desde las primeras imágenes, es decir, que todas, vuelvo a repetir, que se tienen datos documentalmente. Habría otras que estarían, pero que no, como es el caso de que según los documentos de las capellanías hablan de una Virgen de la Soledad de la parroquia de la Asunción, pero no sabemos nada más que eso. Lo escuetamente dicho, la que sí había más datos era de las Angustias y de la Soledad del Sepulcro, que es la que había en la Veracruz, que es la que más datos aparecen y la que más un poco trayectoria tiene. También la del convento, que también un poco es más posterior, 1707. Luego la actualmente, que es la Virgen de la Palma, que es la Dolorosa, que donaron en 1725, que se cumplen a 300 años, y luego ya en el devenir del tiempo ya las que hemos ido nombrando, porque en un principio ya, como os he comentado, hay una primera fundación de la Hermandad de Jesús Orando en el 15, pero claro, es una Dolorosa de las que había, que la Virgen de los Dolores de los Servitas, la que le acompaña. Y luego hay otra imagen más, que de hecho de esa de un manto de diario, habéis visto aquí, antes que ha salido la Verónica, y ha salido porque ese manto que llevaba la Verónica, que yo no sé si la hermandad lo sigue teniendo de Jesús Caído, era de un manto de diario de la Virgen de los Dolores, con lo cual todos esos eran un poco los datos que más se tenían de las Dolorosas. Del resto no se sabe apenas nada. Claro, ahí había también la Virgen de la Gloria, pero yo solamente me he quedado en el apartado de las Dolorosas de vestir de Cuaresma. Así que, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias.